Buenas noches, profesor. Yo soy Breiner Torres, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Mecatrónica y estudiante del grupo AR de su materia mecánica. Y este es mi cuarto intento de grabar este video. Bueno, porque la tercera no resultó ser la vencida y es mi séptimo intento de refutar la materia en lo que va de semestre. El ejercicio que yo redacté para la actividad del seguimiento de la suma de vectores, de la unidad de la suma de vectores, se titula Seguimiento de dron. Y el enunciado es el siguiente. El ingeniero mecatrónico Breiner Torres, o sea yo, graduado summa cum laude en la Universidad de Pamplona y millonario primero en la lista de la revista Forbes, con la modestia aparte, por supuesto. Además de ser considerado como el genio máximo de toda la humanidad por su gran aporte a la civilización, he diseñado un dron autónomo de capacidad intercontinental impulsado por un reactor de torio. El torio, profesor, es un elemento radiactivo del cual se espera en un futuro cercano o no tan lejano poder construir reactores nucleares de una capacidad de una eficiencia superior a los reactores actuales basados en uranio y cesio. Todo esto lo hice seguramente porque tuve un fin de semana libre y por capricho. Para conocer la posición de mi dron en tiempo real, yo utilizo un sistema GPS conectado a mi propio satélite privado. Dicho GPS que ubica la posición de mi dron y los movimientos de mi dron, me registró los siguientes movimientos vectoriales. Me registró en un primer movimiento el cual he denominado A, 40 kilómetros en dirección 40 grados al sur del este. Luego un segundo movimiento B, dirección 3000 metros en dirección 30 grados al norte del oeste, un movimiento bastante pequeño. Y un movimiento C de 200 kilómetros en dirección 60 grados al norte del este. Y un último movimiento denominado D, de 300 kilómetros en dirección 25 grados al oeste del sur. Yo, como el genio, quiero conocer el vector resultante del movimiento del dron para conocer y así calcular el rendimiento de mi reactor de torio. Claro que yo solamente voy a mostrar a usted, profesor, el vector resultante del movimiento del dron con la suma de estos vectores. Lo primero que hice, profesor, fue denominar al movimiento A como el vector A de manera análoga y lo tracé de manera precisa en mi gráfica y extendí las líneas punteadas para definir los vectores componentes, definiendo a mi componente X como el cateto adyacente después de definir como la hipotenusa a la magnitud de 40 kilómetros de mi vector A y como cateto opuesto al componente menos y de mi vector A, y procedí a ejecutar una operación matemática basada en las relaciones trigonométricas de este triángulo que se forma aquí entre la magnitud de mi vector y las líneas perpendiculares de las componentes X y Y respectivamente, aplicando relaciones trigonométricas poniendo como al componente X como el cateto adyacente y trabajándolo con el coseno del ángulo dado por el vector, y al cateto opuesto con el seno, trabajándolo con el seno y con la hipotenusa, en este caso nuestra magnitud de 40 grados del vector. Todo esto en kilómetros para obtener este resultado, profesor, de manera análoga y sencilla con la calculadora. De misma forma se realizó este segundo vector o el movimiento B, denominado vector B, de manera análoga, con la particularidad de que se efectuó una conversión de unidades porque inicialmente el movimiento del dron fue de tan solo 3000 metros, un movimiento bastante pequeño, y para ser congruentes con el movimiento pues se convirtió a kilómetros, que son nomás 3, es un movimiento bastante pequeño. Y será el trabajo de la misma forma, definiendo a componente X como el cateto adyacente de mi triángulo rectángulo de 30 grados y al componente Y como el cateto opuesto de este triángulo y a los 3 kilómetros la magnitud del vector como mi hipotenusa, y se procedió de manera análoga al vector pasado a realizar la sustitución de los valores en la fórmula básica y a ejecutar la operación. De igual forma con nuestro movimiento C o vector C en este caso, de 200 kilómetros en dirección 45 grados al norte del este, ya es un movimiento bastante considerablemente grande en relación al anterior. Definiendo de nuevo como cateto adyacente a nuestro componente X y como cateto opuesto a nuestro componente Y como a la hipotenusa, este triángulo aparente que se forma aquí, a la magnitud de mi vector de 200 kilómetros, basándonos en las líneas punteadas, y se procedió de nuevo de manera análoga a
reemplazar los datos de nuestro vector dados por esta gráfica por los datos de la fórmula de las relaciones trigonométricas para obtener estos componentes de nuestro vector C de manera análoga. En kilómetros, por supuesto, porque eso es lo que estamos trabajando. Movimientos en kilómetros. Por último, tenemos este vector D de 300 kilómetros en dirección 25 grados al oeste del sur, identificado en nuestro movimiento D como el vector D de manera análoga. Con la particularidad en relación a lo demás, que este ejercicio toma los grados a partir del eje sur o el eje menos y en todo caso. Y en este sentido, nuestro componente X pasa a ser el cateto opuesto, en este caso menos X porque es negativo, pasa a ser nuestro cateto opuesto y pueden trabajar con seno, lo cual lo diferencia de los demás vectores del ejercicio, dado a que se está tomando el ángulo desde los ejes verticales. Y por ende, de manera análoga, nuestro componente Y, como el cateto adyacente, pueden trabajar con coseno. Se hace la operación matemática de la misma forma, simplemente cuidándonos de haber aplicado bien y haber identificado bien los componentes X y Y y sus relaciones con si son catetos opuestos o adyacentes, y se realizó la operación de manera análoga. Teniendo como resultado, pues, que un vector resultado de la suma de los vectores A, B, C y D, cuya operación se realiza de manera aquí bastante sencilla, agrupando los componentes Y y los componentes J de los vectores y pues separando las unidades para que sean más fáciles y cómodos de ver, y agrupando aquí abajo de la línea de resultados nuestro vector resultante, e indican aquí que nuestro vector resultante, los componentes Y y J de nuestro vector resultante son de la suma algebraica de todos nuestros componentes Y, aquí representados de manera análoga. Aquí se los puede ver, profesor, como se ven. Y del otro lado igual para el componente J. Aquí se ve la relación de la operación algebraica que nos da como resultado este vector resultante. Este vector resultante es la dirección o el vector que tendría que tomar que tendría que tomar yo ubicado en el punto de referencia de mi GPS para ubicar el dron en la última posición que se registró. Este último vector o el movimiento que tendría que hacer yo desde mi punto de referencia como el punto cero de nuestro plano cartesiano y de coordenadas geográficas sería un movimiento de 104.7 metros en dirección 24 grados y 12 minutos en dirección al este del sur. Esto lo sabemos porque se calculó la magnitud del vector utilizando esta fórmula dada en ustedes de clase, profesor, la cual es bastante análoga a la fórmula del teorema de Pitágoras para descubrir la hipotenusa aparente de este triángulo basado en nuestros catetos. En este caso, nuestro componente Y, o en este caso nuestro componente sur, vendría a fungir como cateto opuesto y nuestro componente X como el cateto adyacente de este triángulo, y se calcula la hipotenusa, obteniendo como resultado que la magnitud en kilómetros de nuestro vector resultante es de 104.7 kilómetros. Y se halló el ángulo aplicando las relaciones trigonométricas de nuevo, obtiene el ángulo de la operación de la tangente a la menos 1 de nuestros componentes X y Y respectivamente, obteniendo como resultado nuestro ángulo de 24 grados y 12 minutos aquí representado, que nos aparece negativo porque se está midiendo en el sentido de las agujas del reloj. Este sería mi ejercicio, profesor. Muchas gracias por verme y espero les haya gustado.